Muy bien, pues aquí estamos, una semana más con nuestras clases de conversación con Nolan. La segunda, vamos a seguir debatiendo, aprendiendo cosas culturales y mejorando también la gramática y la pronunciación de un estudiante de nivel avanzado. Nolan, ¿qué pasa? ¿Todo bien por aquí? ¿Y tú? Muy bien, estoy muy emocionado de esta segunda lección, después de la última vez, que ya empezamos con esta dinámica. Y Sí. nada, hoy vamos a hablar de la vida como Third Culture Kid, ¿no? Este concepto tan interesante, Vale. ese niño sin fronteras, ¿no? Para que la gente lo entienda, ¿qué significa en general, ser un Third Culture Kid? En general, un third culture kid es alguien que crece en una cultura que es diferente de la cultura que sus padres. Entonces, ellos vivieron en dos o tres culturas. En casa hay una cultura y en la escuela o lo que sea hay otra cultura. Y eso es un third culture kid. Ahora, pues en la definición psicológica, creo que es antes que tienes 12 años o algo. Pero la realidad creo que no es muy necesario. Puede ser un third culture kid si vives en otro país cuando tienes 15 años también, puede ser. Porque claro, es un poco diferente para cada persona. Sí, porque al final la identidad y el crecimiento personal no es el mismo ritmo que todos, ¿no? Una persona de 12 años puede ser mucho más o mucho menos madura porque es una edad muy, muy frágil, ¿no? Claro, claro. A ver, todos tenemos un poco de crisis de identidad durante nuestra adolescencia, pero por third culture kids en general es aún más fuerte. Sí. Claro, no, no, imagino cómo fue para ti, ¿no? En ese caso, ya vamos a un caso concreto, ¿no? Que es el tuyo personal. ¿Cómo fue tu caso personal así? Para mí fue bastante difícil, pero también con mi carácter, porque tengo un carácter bastante fuerte, no me gusta seguir las reglas, regulaciones y tal. Entonces, es un poco mi culpa también que tenía problemas de asimilarme, pero en general fue difícil porque, claro, mis padres son de Europa, a integrarme, no asimilarme, integrarme. Pues mi madre nació en Argentina y mi padre en Bélgica, pero mi madre vivió en Bélgica también. Pero mi padre, no sé, tiene un carácter muy latino. Y claro, por eso yo crecí en un hogar con mucha música latina, pero también de cultura de comida de Europa y tal. Pero yo crecí en Canadá y la cultura es muy diferente y por eso necesitaba ajustarme un poco, como para mis padres fue muy importante de cenar todos los días juntos, como familia. Y hablamos mucho sobre la comida o también en tema de sexo. Yo podría ver pelis con escenas de sexo y cosas así, si fue algo natural, pero mis padres no me permitieron ver películas como Rambo, si fuera una peli con mucha violencia. Entonces, eso fue un choque cultural también, porque todos los niños de mi edad gustaron mucho de jugar juegos con armas y yo como, no, quiero dibujar gente desnudo. Aquí nos abre muchas puertas, ¿eh? Antes de seguir con este tema, una corrección que es muy, muy importante. Siempre cuando usamos o decimos una valoración, por ejemplo, fue Sí, muy importante, es increíble, es fantástico, es un error muy común usar de, y es un error. ¿Vale? Entonces, es muy vale. importante de cenar o de mirar, es un error. Siempre es muy importante cenar. Fue Es muy fantástico importante cenar. comer. Pues, vale, pues fue muy importante cenar con toda la familia. Gracias. Exacto, exacto, exacto. Entonces, para que tengamos aquí como un poco de cronología, ¿no?
¿Dónde naciste? En Chile, en Santiago de Chile. ¿Y estuviste en Chile hasta? Un año. O Vale. quizás 11 meses o algo así, menos. Sí, No te como acuerdas de bebé. mucho de esa época, ¿eh? No, entonces no tengo pasaporte no tengo pasaporte chileno tampoco. Sí. Y después de este primer año, ¿dónde fuiste? A Bélgica por casi 3 años. Vale, ya tienes 4 años. Y con 4 años, ¿dónde te fuiste? Canadá. Muy bien. Y estuviste en Canadá hasta... Hasta cuando me mudé a España. Es que me mudé aquí con 27 años Vale, y entonces, ahora tengo 33. Entonces, vale, entonces para que el espectador lo sepa, ¿no? Tú naciste y te moviste un poco Chile, Bélgica, pero desde los 4 tú creciste y te formaste en Canadá. eso Exacto. es. Y ahí es Sí. donde tenías, pues, a tu madre argentina, tu padre belga, pero un ambiente Sí. muy latino en casa que contrastaba, imagino, muchísimo con la gente canadiense. Sí, especialmente en esta época, porque ahora mis padres ya han integrarse más en la cultura de Canadá, de Norteamérica. Ya se habían entregado más en la cultura de Canadá, pero en esta época no. Entonces, fue más como mi familia de Europa y mis amigos de Canadá. Claro, claro. Y eso, ¿cómo era para ti como niño? ¿Lo sentías raro? A veces, no sé, ¿sentías que los canadienses eran raros o al revés? A veces te sentías como vergonzoso de tu familia porque no eran como los que había en Canadá. ¿Cómo te sentías? Es como una mezcla de... no, vergüenza es un poco fuerte la palabra, pero una mezcla de quizás de vergüenza, pero orgullo también, porque claro, me encantaba la manera que mis padres pensaban sobre muchas cosas y me encantaba mi vida con mis padres y por eso tenía un poco de orgullo sobre mi vida con mis padres. Y cuando los niños dicen algo como, no, eso no es correcto, o aún peor, si los maestros dicen algo que, oh, eso no es correcto, yo era muy confundido, no, estaba muy confundido. Sí. Y claro, en ese sentido, ¿cómo se produjo esta integración? A partir de la escuela, imagino, ¿fue tu fuente de integración al mundo canadiense? Sí, claro, en la escuela. Un ejemplo concreto fue cuando algún día necesitábamos dibujarnos de ¿cómo se dice? Cuando necesitas dibujar ¿Autopercepción? autopercepción, pero necesitas dibujar ti mismo, Pues sí, a ti eh, mismo, a ti mismo. ¿Qué es? ¿Autodibujo un o retrato, un un retrato? autorretrato. Un autorretrato, eso, un autorretrato. Y claro, la mayoría de los niños quería dibujar sus autorretratos con ropa y todo, pero yo estaba bastante acostumbrado de museos en Europa donde hay muchas fotos desnudo. Entonces, mi autorretrato fue desnudo. Y recuerdo que un niño empezó de reírse y yo me sentía muy mal, pero pero yo tenía la culpa en esta situación, porque la maestra me dijo, ahora necesitas ir al director y todo, y cosas así. Sí, y en una manera estaba orgulloso que podría ir a museos con mis padres, y cosas así, y después algo así pasa, ¿sabes? Sí, empezó a reír. Porque no, reírse no es reflexivo. Sí, sí, es posible. Empezó a reírse o se empezó a reír. Lo importante es empezar Empezó, a reír, ¿eh? No empezar empezó de a reír reír. o es empezar a.
reír, ¿no? O se empezó Empezó a a reír. reír. Vale, vale. Entonces te querían cortar las alas, ¿eh, Nolan? No te dejaban expresarte artísticamente según No, tu visión, ¿eh? sí, eso. Eso es curioso. Eso me gusta porque tuve durante bastante tiempo clases con Raymond, también un artista, le gusta mucho el mundo del arte y tal, y hablábamos del tema artístico y yo le decía, Raymond, tío, yo tengo cero talento, no tengo ningún talento para dibujar, para el arte. Y ella me dijo, no, 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 eso no es verdad. Tú expresas el arte según cómo tú lo ves. Entonces, eso Sí, no es mejor ni peor, es simplemente que hay arte que se paga más o se paga menos por temas de marketing, bla, 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 bla. Y pensé, hostia, pues quizá no es que sea malo, quizá es que me han dicho siempre que soy malo con ello, sí. ¿no? Entonces, lo mismo un poco contigo, ¿no? No querían dejarte expresarte libremente como tú te veías de ti mismo, ¿eh? Algo similar, sí, claro. Y buah, no sé qué es así por todos, pero yo crecí en un pueblo más pequeño, entonces la mayoría de gente son un poco más conservador y tal. Y por eso este crisis de identidad duró por más tiempo que la mayoría, porque una vez que fui a Vancouver, que es una ciudad grande y más liberal y más abierto y todo, y ya no tenía esta crisis de identidad, porque vi muchos más bichos raros como yo, ¿sabes? Exacto. No tienes hermanos, ¿verdad? Sí, tengo un hermano pequeño, pero Oh, él nació en Canadá. exacto. Y Sí, entonces, ¿cómo es el proceso con tu hermano? Pues yo pensaba, quizá pues, eras hijo único, pues no tenías un referente, pero claro, tienes también a tu hermano, que es diferente porque él ya nació en Canadá, aunque sus padres sean sí. tal. ¿Cómo fue cuál es la diferencia en este proceso con él? ¿O es una ayuda? ¿Es una frustración? ¿Cómo es? No quiero hablar por él, pero creo que fue mucho más fácil en unas maneras, porque claro, ya mis padres ya se habían entregado y, y mi hermano tiene todo muy claro que él es canadiense, pero con padres de Europa y tiene alguna conexión con Europa, pero es canadiense. Y yo siempre fui más como, ¿quién soy? Y creo que mi hermano no tenía este sentimiento tan fuerte. Pero que es curioso con él, recuerdo una época y necesito preguntar a mis padres cuánto fue. Lo que es curioso es que durante un año o algo así, mi hermano no quería hablar en holandés o flamenco, solo en inglés. Era un rechazo a la cultura de la familia porque él era canadiense y seguramente con sus amigos no se quería sentir como raro, ¿no? O diferente. Eso, y por eso no quiero decir que fue más fácil para él, porque eso parece algo difícil si tienes ese rechazo de idioma, Pero es que del idioma. del idioma, sí, sí, claro, es que es una experiencia muy similar, pero también muy diferente, ¿no? Porque estos pocos años entre vosotros marcan una diferencia muy grande en el contexto de lo que habéis vivido Sí, y también de cómo afrontáis la realidad del día a día, ¿no? sí, eso. ¿Hablabais cuando erais pequeños sobre estas cosas con tu hermano? No sé cuántos años os llevabais de diferencia. 8 años, sí, pero eso Ostras, es mi hermano pequeño, ¿sabes? claro, tú ya eras bastante más mayor que él, ¿eh? Ya, entonces no es que crecisteis tan juntos, sino que tú eras más el hermano mayor, mayor, ¿eh? Sí, puede ser que él es más maduro que yo Mm. ahora, pero mayor soy, mayor soy. Eh, Ok, ¿y cuáles son las ventajas entonces y las desventajas de una persona pues como tú que ha crecido de esta forma híbrida en diferentes culturas, diferentes contactos con diferentes sociedades? Pues ya hemos hablado un poco sobre eso antes, pero el ventaja es este aspecto
La ventaja es el aspecto de ser camaleón. Puedes adaptar en muchas situaciones. También en general tienes un mente abierto tienes curiosidad y puedes aprender sobre muchas cosas. Mente abierta, sí, mente abierta y cosas así, pero el desventaja es esta crisis de identidad, como quién soy y no sabes quién es tu personaje auténtico y cosas así. Sí. ¿Y no piensas que esto quizá hace 20 años era mucho más raro o menos habitual de lo que es ahora, donde hay mucha más gente, digamos, como tú, pues que sus padres por trabajo han cambiado, ¿no? Ahora mismo es mucho más habitual, ¿no? Creo que sí, y por eso también me sentía mejor en Vancouver, porque es una ciudad grande, hay más gente que tiene familias así, que es, mi madre es de Perú, mi padre es de ahí, o nació en otra parte, es más normal. Y también creo que con nuestra generación, como tú vives en otro país también, y no sé, ¿tú tenías un crisis de identidad por una época o nada, solo ventajas? Ventajas. Pues muy buena pregunta. Claro, yo me fui por decisión propia cuando yo ya tenía 26 años, ¿no? Y yo decidí irme cuando tenía 24. Con 24 yo ya sabía que me iba y tuve como un año y medio de prepararme, temas de la universidad, buscar lugares para vivir, cosas para integrarme. Yo ya viví este previaje, esta preparación que también ayudó pues a aterrizar más fácilmente en el nuevo país. Tuve un periodo de un año donde era un estudiante universitario, por lo que tenía un propósito durante ese año en esa ciudad y me ayudó pues, a tener pues, más tiempo para conocer el lugar, hacer amigos, ¿no? E integrarme. Sí, Y claro, cuando eres adulto, ¿no? Es muy diferente de cuando eres un niño y no tomas tú las decisiones, ¿no? Cuando tus padres son los que toman decisiones y te dicen, mira, Nolan, que nos vamos a vivir a Canadá. Y tú dices, vale, ¿no? O te pones a llorar, no sé, porque, no, es que mis sí. amigos de la guardería están aquí, ¿no? Es un gran drama. Entonces, claro, para mí no fue una crisis, fue lo contrario, fue como una aventura, ¿no? Dio un Sí. poco de salsa de, qué bien, cosas nuevas, ¿qué voy a hacer? Un nuevo reto, nueva gente, nuevos estímulos. Entonces, a mi edad fue una decisión muy buena. Me alegro, me alegro. Es que creo que depende un poco de cada persona. En tu situación, todo positivo, pero también eres un hombre muy positivo, como todos saben que escuchan el podcast. Pero cuando hablé con César de Spanish Language Coach, Ujú. y si escuchas su podcast, él tenía más de decir sobre su identidad y cuando él regresó a España fue un poco más difícil y cosas ya han cambiado y entonces depende en cada persona. Pero perdóname, tenía una pregunta. ¿Qué significa aterrizar cuando... Aterrizar es lo que hacen los aviones cuando llegan a un Sí, destino. sí, ok, Exacto, ¿eh? ok. Tenemos despegar es cuando salen, aterrizar Sí, es cuando llegan. sí, la verdad También es un verbo de A2 o algo, pero no, se me pero va a pasar. está bien recordarlo, ¿eh? Porque a veces. Sí. Y es un verbo que lo podemos usar también para un poco de figuras retóricas, ¿no? En plan, yo aterricé físicamente en el avión, pero también aterricé como persona en un nuevo país, ¿no? Entonces lo podemos usar Vale. en diferentes sentidos, ¿eh? Y cuando dices aterricé en un nuevo país, ¿significa que solo estás ahí físicamente o más como ahora estoy aquí, ahora me siento bien? O Más como llegué que allí. vale, ¿Sabes? vale, Llegué ahí de golpe, me bajé ¿sabes? Tuve que empezar ahí la vida y tal. Y eso sí, sería como aterricé en ese país, llegué a ese país, ¿no? Me sí, trasladé a ese país. Claro. vale, ok. También te digo, lo que comentas antes con César o con
tantos otros que han ido a otro país, yo creo que mi historia, si miramos una estadística, está seguramente en la parte arriba, más arriba de positividad, porque todo lo que me ha Sí, pasado, por suerte, casi todo es muy positivo, ¿no? Pues la forma de integrarme, la gente que he conocido, el trabajo cuando lo he encontrado, ¿sabes? Me he buscado la vida y luego hay una parte que es de suerte, ¿no? De que llegas allí y conoces a la gente que encaja contigo y luego hay otra parte, también para los niños, que es de cómo gestionas tú las cosas a las que no estás acostumbrado y a las que de entrada no son para ti favorables, ¿no? Por ejemplo, ujú, yo trabajé durante 1 año o 2 años en un bar que mucha gente pues no hubiera hecho, ¿no? Porque yo ya tenía pues 2 másters, una carrera, experiencia en un sector, ¿no? Educativo, pero por circunstancias de la vida decidí que trabajar en un bar era necesario para poder pagarme las facturas y seguir estudiando hasta que yo pues encontrara un trabajo que yo pues quisiera, ¿no? Para mucha sí, gente eso sería un problema. Estarían tristes, estarían cansados, estarían tristes, frustrados. ¿Por qué estoy en un bar con 26 o 27 años? Pues oye, es una experiencia fantástica. Yo conocí a gente súper interesante, gente que no hubiera conocido si no hubiera trabajado en ese lugar. Aprendí un montón de cosas y bueno, es una experiencia que yo recomendaría a todo el mundo, ¿sabes? sí. Entonces, otra persona quizá pues hubiera estado triste y mal y deprimida y al final es cómo enfocas las cosas, ¿no? Como adulto quizás más Sí. fácil que como niño, por eso. Sí, sí. Y tienes algo interesante en que estoy pensando ahora. ¿Piensas que es más fácil de dejar tu ego atrás, si estás en otro país que en tu propio país? Como en tu situación cuando Mm. trabajaste en un bar y todo fue como una aventura. Ya tengo 2 másters, pero me da igual, eso es una aventura, estoy aprendiendo otras cosas. Pero quizás si fuera en tu país, en España, quizás el sentimiento sería muy diferente, ¿no? O no sé. No sé. Pues muy buena observación. Antes de contestarte, recuerda, más fácil dejar, no más Mm, fácil de dejar. siempre condeno que más fácil dejar al ego. Más Exacto, fácil más dejar al fácil ego. dejar esto. Pues yo creo que, claro, la experiencia en mía, personalmente, se unen diferentes factores, ¿no? El primero es la necesidad. Yo tenía unos ahorros que estaban empezando a llegar a un límite, entonces necesitaba ingresar algo, ¿vale? Segundo, estaba la comodidad. Conocí a un amigo que trabajaba en ese bar y me podía ofrecer, pues, un poco de trabajo allí, muy cerca de casa y en un horario relativamente bueno, ¿no? Podía pactar con ellos y tal. Tercero, el salario no estaba mal para mí en esa época. ¿Por qué? Porque como no es España, el salario mínimo estaba muy bien. Yo me acuerdo que yo me sacaba pues unos 2.000 euros trabajando 3 días por semana. Vale, sí. En Trabajaba, España eso trabajaba es todo el día, ¿eh? Trabajaba todo el día desde sí. el domingo, el lunes y el martes, desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Pero esos 3 días yo trabajaba, pasaba el día allí con mis compis, aprendí muchas cosas, lo encontré interesante y dinámico. También era un momento en mi vida en que, bueno, pues salía bastante de fiesta y el tema de trabajar en un bar, pues reforzaba un poco esa vida que llevaba en ese momento. Entonces, Sí. se unieron muchos factores que por un tiempo fueron geniales, ¿no? Claro, al ser en España, yo allí hubiese buscado otra opción. ¿Por qué? Porque en España, con mi titulación y con la lengua, podría haber encontrado otro tipo de trabajo, ¿no? Y en Holanda no. Claro. En Holanda, sin hablar el holandés en ese momento, pues estaba muy limitado a qué tipo de trabajos podía hacer. Entonces, fui muy práctico en ese caso, ¿no? El pragmatismo me llevó allí. Sí, vale. Eso tiene sentido.
Pero en Holanda me di cuenta, en Utrecht, no sé, pero en Ámsterdam hay gente que trabaja en los bares que no hablan holandés, solo inglés. Sí, ahora en Ámsterdam siempre, porque es mucho más turístico. En Utrecht, hasta hace relativamente poco, era muy raro, ¿no? La mayoría Sí. de gente era gente que hablaba holandés y de hecho cuando yo fui al trabajar en ese bar, trabajé en la cocina porque no hablaba holandés. Entonces el encargado me dijo, mira, Joan, como no hablas holandés, en la cocina. Y yo, pues ningún problema. Y me puse allí primero a lavar platos y después enseguida me pasaron ya a la cocina a cocinar y ahí estaba yo contento porque podía comunicarme un poco en holandés, un poco en inglés, un poco en español incluso a veces. Y era una experiencia de aprender, sobrevivir y superar una situación. Sí, sí. Interesante. ¿Tú has tenido alguna situación similar? Ya sea en Canadá o quizá en España, cuando te has integrado en otro lugar, ya como un niño grande que se cambia de cultura otra vez. Sí, pues cuando trabajé en una academia aquí en Castellón y me di cuenta que no puedo aguantar, eh, lo siento, pero la cultura de trabajo en España. Mira, como necesitaba ir a reuniones por una reunión sin ellos me pagan y fue una reunión de hablar y hablar sobre cosas que podemos poner en un email con 10 palabras, ¿sabes? Y no me gustaba de nada. En tema de, me gusta este aspecto de la Mm. cultura cuando es algo para amigos, vamos a organizar un viaje juntos y vamos a hablar en un bar por 2 horas. Y claro, podemos organizar eso en 5 minutos con mensajes, pero es mucho más divertido en un bar. Pero en tema de trabajo es que, mira, págame pues el trabajo que hago y no quiero perder mi tiempo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, eso Ah, sería en las reuniones sin que me pagaran. sin que me ¿Vale? pagaran, Exacto, reuniones sin que me pagaran. Sí, y no me exacto, sin que me gustaba pagaran. nada, siempre con D, no me gustaba nada, sí, no Exacto, me no me gustaba gustaba. nada y sin que me pagaran nada. Entonces, eso es muy típico en España. La cultura, no sé en Latinoamérica, no quiero, tengo alguna experiencia con gente latina trabajando, pero no puedo dar la visión general, no quiero generalizar. Pero en España tengo la sensación de que no es muy eficiente en el trabajo, ¿no? Entonces, No, mucho trabajo cuesta mucho tiempo porque no se va directamente al grano, ¿no? No se toman las decisiones correctas, se habla, se pasa mucho tiempo en lo mismo sin decir, venga, vamos a por esto, pum, siguiente, ¿no? Entonces, para una persona que no creció en un país latino, aunque tu madre lo fuera, pues en el día a día no tenías ese tipo de cultura, pues fue un choque cultural, ¿no? sí, sí. Y creo que tú y John ya hablaron sobre este tema, pero es esta idea que en España gente trabaja mucho en tema de las horas, pero que diferente es lo que pasa dentro de estas horas. Y eso es la realidad, creo. Creo. Sí, 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 yo lo he dicho muchas veces. La gente dice, no, en España la gente es muy, muy vaga, no trabaja, tal. Y digo, no te equivoques. En España la gente trabaja más, en el caso de Holanda, más que en Holanda. La gente trabaja más. Sí, El problema es que lo hacen primero, muchas veces en un horario partido, lo que para mí es absurdo, ¿no? Porque te deja un día súper largo y poco productivo. Y segundo, es la capacidad de ser eficiente, productivo y directo en el trabajo, ¿no? Muchas veces, sí, pues se demora un poco todo y yo soy partidario, ya sabes, de trabajar poco, trabajar bien. Y se puede ganar mucho más y producir mucho más en poco y bien que en mucho y distante, ¿no? sí. Yo opino lo mismo. Venga, otra pregunta. ¿Hay alguna experiencia, alguna situación que te hubiera gustado vivir si tú hubieras crecido solo?
en un país y no en tres? Eso es difícil de decir porque si pienso en esta pregunta es como necesito pensar de perspectiva de alguien quien no soy, ¿sabes? Pero no sé, me hubiera gustado vivir. En ¿O no? ¿O Canadá eres quizás como, eres una no. mezcla de todo, ¿eh? Sí, una mezcla, pero en Canadá quizás no. Antes, durante mi niñez, sí, quizás podría responder, oh, ojalá que podría conectar más con los otros chicos en tema de intereses y lo que sea. Pero ahora, quizás aquí en España, especialmente en tema de lengua, es que vivo en Valencia. Y claro, con castellano puedo hablar con todos, pero también me di cuenta que hay una conexión más familiar, más de cariño, si hablas un poco de valenciano. Mira, ya hemos Claro, hablado un sí, poco sí. sobre este, pero ¿qué dice? Hacer la, hacer la mal. Y A cosas tomar por así. culo. Y a tomar por culo, pero también lárgate, también hacer una paja, también algo muy, algo con mucha distancia. Y no sé, me di cuenta que cuando gente habla en valenciano aquí, se siente más como familia, ¿sabes? Y quizás si me hubiera gustado crecer en un país donde conecto con todo el idioma. Sí, Pues muy bien, has encontrado una muy buena respuesta, ¿no? La capacidad de integración 100% del idioma, porque al final el idioma es realmente la llave a la cultura y a la sociedad, ¿eh? sí, sí, Por eso es muy importante que cada región preserve, cueste lo que cueste, su idioma, porque si se pierde el idioma, si el valenciano en Valencia se va, es tristísimo porque se va a perder sí. muchísimo de lo que es esa región. Estoy 100% de acuerdo. Lo sé que tú me dijiste que es mejor que hablo sobre la política con John, pero eso es un tema también en relación de política, porque si los derechos siempre ganan, vamos a perder este aspecto de idiomas, porque en general los partidos más de izquierda hacen más para proteger los idiomas. Es mejor que hable, sí, es mejor que hable con John. Sí, 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 es Pero que no es sé. verdad, ¿eh? Normalmente la derecha, especialmente en España, el PP y Vox, bueno, Vox ya ni te cuento, ah, claro, defienden la libertad de una forma que elimina, ¿no? O que promueve la eliminación de un elemento histórico lingüístico pues, de las Islas Baleares, de Valencia y de Cataluña también, obviamente. Y Sí. claro, sacar un poco es muy fácil, pero volverlo a poner es muy difícil. Entonces, cada paso que ellos consiguen de eliminar o hacer pues, menor el idioma autóctono de la región es un paso mucho más cerca de la desaparición. Igual que pasó en Francia, ¿no? Con todos los idiomas que había allí y que el francés pues se unificó mediante la política, pues es lo que intentan, ¿no? También aquí en España. Sí, sí, exacto, exacto. Venga, pues vamos a por la última pregunta, que es, ahora que ya eres un niño grande, ahora que ya eres un adulto responsable y maduro, Nolan, pues ¿cómo ha influido este crecimiento como niño en tus relaciones de personales y también laborales, ¿no? ¿Cómo te ha afectado esa forma de crecer? Mm, en- creo que en relaciones laborales bastante bien, porque claro, si eres un camello y también si eres alguien que sabe que hay muchas, cameleón y hay muchas maneras de pensar, hay hay culturas diferentes, es
mucho más fácil de respetar a los otros. ¿Qué es? ¿Qué fue mi error? Es mucho más fácil respetar, sí, respetar a los otros. Y también en tema de comunicación, es que si dices algo que es un ataque de identidad, siempre va a tener un argumento muy profundo. ¿Un Y argumento? si ¿Quieres decir una discusión? discusión, no, una discusión, perdóname, sí, una discusión bastante fuerte, porque si ataques la identidad de alguien, es como, oh, ¿quién soy? Pero si ya eres alguien como, mira, lo sé que la identidad no es todo y podemos hablar más sobre las acciones y tal, se puede arreglar los conflictos en una manera Se más pueden arreglar, ¿eh? fácilmente. Se pueden arreglar los conflictos. Sí, se pueden arreglar los conflictos. En tema de relaciones personales, eso depende un poco, creo, en cada persona. Si hablo con alguien como tú, que es muy abierto, que tiene interés en la cultura, todo bien. Pero si hablo con alguien que es muy conservador y es más difícil de tener una relación fuerte con ¿Cómo, cómo? ellos ¿Es, porque es, es más difícil que? es más difícil tener, no de tener, más difícil tener una relación profunda con ellos. Sí, Sí, claro, porque al final una relación necesita dos personas, ¿no? Al menos. Y si una de las personas no quiere hablar, no quiere pensar, no quiere esa relación, pues aunque tú lo intentes, aunque tú quieras, aunque tú propongas, no sirve, ¿eh? sí, sí. Sí. Ya. ¿Qué más? Muy rápido, estoy pensando en, en mi situación ahora como guiri. Me di cuenta que hay gente que no tiene problemas de escucharme por mucho tiempo. Puedo hablar por todo el rato sobre un montón de temas y ellos, es una conversación bien, podemos conectar y tal. Pero hay gente que no puede aguantar un acento kiri. Y me di cuenta que una vez que hablo más de, no sé, un minuto o algo, ellos ya están como, oh, no quiero oír más. Y en un lado es como, a ver, necesitas tener respeto para acentos diferentes y tal, pero en otro lado lo entiendo, porque ahora cuando yo escucho un acento guiri o aún más guiri como yo, especialmente los americanos, lo siento los americanos que están escuchando esto, no me gusta escuchar este acento. Y Bueno, al final es un acento, ¿eh? No, es más tú mismo que te haces el problema que el acento en sí, ¿no? sí, claro, lo sé, pero es algo, sí, algo interesante. Yo tengo lo mismo también, ¿eh? Con algún acento, no voy a decir cuál, solamente que está al norte de los Pirineos. Ok, ok. ¿Eh? Pero un par de cositas. No es una conversación bien, es una buena conversación. Ah, una buena conversación. Sí, porque es femenino, ¿no? Sí, y exacto. Y el tema no has dicho, es una conversación bien, ¿vale? Puedes decir, es una conversación buena, es posible, pero yo diría Sí, es una buena conversación, ¿no? Porque es desde tu subjetividad, ¿no? Tú consideras que eso sí. es una buena conversación. Y luego, un error que tú seguro que sabes, ¿eh? Aún más guiri que yo, Que yo, sí, 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 eso lo ¿vale? sé. Siempre es una comparación, ¿eh? Entonces, más, menos que, ¿eh? No, no como, sino más, menos que, ¿vale? Sí. Muy bien, entonces, Nolan, para terminar, una pregunta que no está aquí. Imagínate que tienes delante tuyo un grupo de 10 niños de 5, 7, 9 años que tienen padres de diferentes lugares y viven en otro país diferente. ¿Qué consejo les darías a estos niños? Eso es una pregunta difícil. Es más fácil de responder ¿Cómo es más que fácil?
el más fácil responder, que es responder con consejo para los padres. Primero voy a responder mm, voy a dar consejo por los padres, que si eres un padre y vives en un país nuevo con tus niños, necesitáis adaptar a la cultura un poco y tener respeto para esta cultura, porque si siempre estás quejándose sobre la cultura, el niño va a sentir muy confundido, pero no puedes elegir lo que hacen tus padres. Entonces, para los niños, ser orgullo sobre tu identidad flexible. Y sabes que si estás cambiando en algunas situaciones, es normal. No necesitas pensar, oh, no soy auténtico, no soy así. Es que lo auténtico es adaptar en cada situación y es normal. Muy bien, entonces estar orgulloso, ¿eh? Estar orgulloso. Es, Es un buen consejo, Nolan. No sé si algún niño nos va a mirar, yo creo que no, pero quizá algún padre sí, ¿eh? Y si con esto, aparte de aprender gramática, practicar español, podemos mejorar la vida de un niño que vive en algún país diferente, pues oye, esto que nos llevamos, ¿eh? sí, sí. Perfecto. Gracias, Joan. Muy bien, Nolan, pues nada, hasta aquí esta sesión de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Si tenéis alguna idea, algún comentario sobre esto de los niños sin fronteras, vuestra experiencia, cualquier cosa, la sección de comentarios es para vosotros y muchas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias.